Ya está grabando. Bueno, a todos nuestros oyentes, a todas las personas que están conectadas en esta tarde, Dios los bendiga. Qué bendición podernos unir a través de el Facebook, a través de las redes y poder resaltar lo que la palabra de Dios nos dice. Hoy queremos hacer un programa que lo hemos llamado Café con Fe, porque realmente eso es lo que queremos hacer, a través de un corto mensaje de la palabra de Dios, dar semillas de fe. Y con nosotros está hoy Lady, la líder de jóvenes de nuestra iglesia, y Luisa, que es una niña que trabaja con audiovisuales y con jóvenes. Así que, Luisa, regálanos un saludo también a todas las personas que están conectadas. Hola familia Centro Internacional de Renovación, los invito a que se conecten con nosotros, a que escuchen este mensaje con su familia y estén muy conectados con nosotros. Bueno, yo también quiero extenderles un saludo muy especial a todos los que se conecten a ver esta transmisión. Quiero contarles que este va a ser un tiempo donde queremos compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios y queremos que llegue a su vida, y no solo a su vida, sino a más vidas, así que les invitamos a que compartan esta transmisión y que se unan al hashtag que hemos estado difundiendo, que es numeral la iglesia no para y numeral Dios no está en cuarentena. Bien, Luisa, Lady, yo en esta tarde quería compartirles una palabra que está en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, y para que nuestros oyentes, vamos a hablar acerca del temor, y para que nuestros oyentes en esta tarde puedan entender acerca de cómo debemos tratar el temor en esos tiempos, que sé que la humanidad, no solamente estamos hablando de una iglesia o de una ciudad, sino que es el mundo entero, tiene un temor por causa de lo que está pasando, por causa de la pandemia. Entonces, 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo encuentro, Lady, acá, cómo Dios nos está hablando a nosotros a través del apóstol Pablo y nos está recordando que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, de miedo, sino que el espíritu que nosotros tenemos como cristianos es un espíritu de poder, ¿sí? Que creo que realmente es lo que necesitamos en estos tiempos. Entonces la primera pregunta que tendríamos que tratar es acerca de la actitud de un cristiano frente al temor. Yo frente a eso quiero compartirles algo que estuve leyendo en mi Instagram ayer, y es que a veces uno piensa, bueno, y nosotros como cristianos, ¿qué podemos hacer, cierto? Porque lee uno el WhatsApp, mira las noticias y la gente está con angustia y uno se pregunta, bueno, ¿y qué reacción tomo? Y ayer veía en el Instagram una publicación de una banda muy conocida por nosotros los cristianos que se llama Tercer Cielo, y una de las vocalistas, que es Evelyn, la esposa de Juan Carlos, el cantante de Tercer Cielo, ella decía que actualmente ya tiene coronavirus y sin embargo tenía en su corazón la fe de que Dios le iba a sanar pese a la circunstancia que estaba viviendo. Entonces uno se pregunta, como cristiano, ¿está ese temor ahí? ¿Qué hacer cuando la circunstancia está ahí encima? Entonces veía el caso de ella y pensaba que en su corazón tal vez, ¿será que está ese temor frente a la situación que está viviendo? Claro, y esto nos indica a nosotros que como cristianos no somos ajenos a la problemática que está pasando hoy, ¿no? De hecho, esto nos debería llevar a nosotros a pensar cómo un cristiano, pues, lógicamente va a sentir temor, pero cómo debemos reaccionar ante ese temor, ante ese miedo, ¿no? Luisa, ¿cómo crees tú que deberíamos nosotros reaccionar ante el temor? Bueno, pastor, con esta problemática, con todos estos temas del coronavirus, ese temor que se infunde a nosotros como seres humanos, porque tenemos esa capacidad de sentir, es ir a la palabra y arraigarnos a las promesas que Dios tiene, porque Dios nos demanda que no temáis, sino esforzaos. Y yo creo que en este momento, qué mejor manera de enfrentar el temor, sino haciendo frente con la palabra de Dios y enfrentando todo eso y predicar de la palabra de Dios. A veces nuestro temor se llena con la presencia de Dios y nosotros declarando sanidad a través de eso. Así es. Bueno, de hecho yo creo que todos sentimos temor, pero vuelvo y lo resalto, no podemos dejarnos llevar por el miedo, la zozobra que hoy el mundo está viviendo. Primero porque creemos
que ninguna plaga pues va a tocar nuestra morada, Exactamente. ¿cierto? Pero también lo segundo es saber que ante todas estas cosas somos más que vencedores, porque lo que Lady nos comentaba ahorita de la banda de Tercer Cielo, yo estaba mirando que al cantante también le dio coronavirus, pero que ya salió adelante en ese tema, o sea que ya pudo superar esa enfermedad. Y para todas las personas que nos están viendo, queremos decirles que sí se puede, definitivamente. Yo quiero resaltar algo ahí y de pronto también comentarles acá, y es que a veces no solamente es el temor a de pronto me voy a enfermar, o si me enfermo y me muero, sino también mucho es el temor a quedarse sin empleo en esta temporada, o más allá de quedarse sin empleo, y si me quedo sin trabajo, o las finanzas. O sea, hay muchos temores que vienen a la mente del hombre, y es ahí donde nosotros tenemos que luchar, lo que decía Luisa con ese temor. Y por ejemplo, retomando lo que estaba diciendo el pastor acerca de Tercer Cielo, ellos vivieron la situación, pero la están superando. Y es ahí donde nosotros no podemos dejar que ese temor se nos convierta en una realidad. De hecho, la Biblia dice que lo que me temí, me sobrevino. Entonces, entre más el temor se arraigue en nosotros, pues muy seguramente esas situaciones van a venir y no vamos a poder soportarlas porque le estamos dando lugar a esa situación. Pero si nosotros estamos conscientes de quiénes somos en Dios y de lo que Dios ha hecho en nosotros, muy seguramente ese temor lo vamos a poder vencer. Bien interesante eso. Bueno, y lo segundo también que tendríamos que hablar acá es realmente quién es el promotor del miedo, quién es el promotor del temor, ¿no? Porque detrás de esta pandemia hay muchas cosas que se encargan de promover ese miedo en la humanidad y que nosotros como iglesia, pues vuelvo y lo resalto, no somos ajenos, ¿no? ¿Cierto? Así es. De hecho, porque la Biblia dice que el temor no es de Dios. Entonces tendríamos que decir que el primer promotor del miedo definitivamente es el mismo diablo, ¿no? Así es. Que usa sus estrategias para intimidar al ser humano y mayormente también a la iglesia, porque la iglesia es la agencia de Dios para transformar este mundo. Y si una iglesia cae en desánimo y en temor, ¿cómo podríamos avanzar nosotros? ¿Cierto? Así es. Luisa, ¿has sentido temor en algún momento? Sí, como toda persona, yo siento que esos sentimientos, esas emociones llegan porque tu mamá te lo insinúa, porque las redes sociales te lo insinúan, porque todo en tu entorno está con un temor y llegas a contagiarte de ese temor, llegas a pensar, ¿será que me puede pasar a mí? ¿Será que mi familia puede enfermarse? ¿O será que puedo perder mi empleo? Entonces yo pienso que yo, en lo personal, sí he sentido temor, pero pues la mejor solución siempre he dicho que es la palabra de Dios. Ahora Luisa, tú estás diciendo algo que a mí me parece bien interesante y es, Satanás es el promotor más grande del temor, pero también estás hablando de las redes sociales, Sí. Ay, sí. que definitivamente las redes sociales nos han abierto las puertas al mundo entero y que desafortunadamente o infortunadamente se promueve mucha información falsa. Sí, y yo pienso que un error aún de nosotros los que somos creyentes y como cristianos es creerle a esas cadenas, ¿sí? Porque a la gente le dicen, pasó esto, aquí va a pasar lo mismo y a veces nos aferramos y nos infundimos ese miedo a nosotros mismos y nos encargamos de divulgarlo también. Entonces ya no se hacen cadenas de ten fe, Dios está en control, sino nos vamos a enfermar, ya fueron tantos, aquí va a ser lo mismo. No, porque nosotros sabemos que Dios está en control, ¿sí? Volviendo a retomar el primer caso, esta familia vivió esta situación de tener esta enfermedad, pero la superaron. Ellos tenían una mentalidad, bueno, pasó esto, pero lo vamos a superar. Pero a veces la gente se arraiga a eso y nos quedamos ahí, nos estancamos y nos surgimos. Y nos arraigamos a eso. Y es que dijeron que es así, pero nosotros sabemos como hijos de Dios que Dios es más poderoso que cualquier circunstancia. Así es. Bueno, Lady, mira que hace unos días yo estaba mirando noticias y creo que esto no ha sido ajeno para nadie. Es que, no sé en qué parte, pero sé que ha sucedido en varias ciudades donde sacan cadenas por las redes sociales, especialmente por WhatsApp, donde empiezan a esparcir la noticia de que están repartiendo mercados en ciertos lugares y se amotina la gente ya en busca de esos mercados
y resulta que simplemente fue una información falsa, Sí, ¿no? sí, eso pasa mucho. Y eso lo vemos nosotros literalmente porque la gente está amotinada ahí, está conglomerada ahí. Pero que cuando esas cadenas de redes sociales, especialmente hablo de WhatsApp, no aglutina o aglomeran a las personas, sino que más bien lo que hacen es promover una información falsa que va a producir un pánico en cada familia. Así es, sí. Las noticias falsas que llaman, ¿no? Y hay muchísimas, muchísimas. De hecho, veíamos en las noticias que pese a que estamos en la cuarentena, uno esperaría que la gente esté en sus casas viendo las transmisiones. Pero realmente las personas están saliendo en grupos porque les llegó una información al WhatsApp y salió corriendo a atender lo que decía la información. Y lo que está haciendo es poner tal vez en riesgo a un familiar que sea mayor o poner en riesgo su propia vida, ganándose un comparendo, tantas cosas que pueden suceder. Y realmente es por atender a esa falsa información, ¿sí? O seguir, y en lugar de convocar a cadenas de oración a través del WhatsApp, o sea, seguir la línea de lo correcto, nos vamos pues por lo que no es correcto. Bueno, y teníamos también que decir algo acá que a mí me parece bien interesante, es que cada uno de nosotros deberíamos ser más juiciosos, digo de esta manera, a la hora de nosotros compartir alguna información. Porque hay gente que simplemente les llega un video, les llega una publicación y no la leen y no investigan la fuente, si es verdad o es mentira. Simplemente lo que hacen es reenviarlo, compartirlo y simplemente lo que estamos es promoviendo noticias falsas que intimidan el corazón del hombre. Así es. ¿Cierto? Entonces las redes sociales, el enemigo las usa para precisamente eso. Bueno, yo también creo que una de las cosas que más, digamos, promueve el temor es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Así es. O nuestra naturaleza caída, ¿cierto? Que está en pecado y que por ende nuestras emociones a veces se dejan mover tan fácilmente y por esa razón caemos en zozobra, caemos en inseguridades por todo lo que está pasando, ¿no? Aunque pasará la pandemia, creamos que muy pronto pasará todo esto, pero ¿y qué de los temores que hay en el corazón del hombre? Que son promovidos por ellos mismos, por su propia naturaleza caída, ¿no? Esto es muy importante que nosotros tratemos con esto, ¿cierto? Así es. Y lo tercero que tendríamos también que resaltar acá es ¿qué armas Dios nos ha dado para vencer esos miedos? O sea, ¿qué estrategias o qué elementos, qué instrumentos Dios nos ha entregado a nosotros como cristianos para vencer el temor, Luisa? Una de las armas es el Espíritu Santo, que Él nos ha regalado ese espíritu de valor, ese espíritu valiente. Como bien lo decía en la palabra que nos dieron, es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Entonces yo creo que nosotros debemos utilizar esa arma con toda nuestra fe, decir el Espíritu Santo vive en mí, por tanto soy sana, por tanto toda esa enfermedad, toda tribulación que venga, toda duda, todo temor, se va en el nombre de Jesús. Entonces yo pienso que la primera arma es el Espíritu Santo. Así es. Qué bonito, ¿no? Sí. Bien, porque tenemos muchas armas. Lady, ¿qué armas más tú crees que nosotros podemos usar para vencer el temor? La palabra de Dios. O sea, yo pienso que en la Biblia está la respuesta a mucho de lo que estamos viviendo hoy. Y una manera de vencer el temor es a través de la palabra de Dios, declarando la palabra. Y aprovechando este tiempo que estamos de cuarentena y que estamos tanto tiempo en la casa, podemos estudiarla con más dedicación y tener esos versículos ahí anotados en su casa. Mientras usted está viviendo un tiempo de enfermedad, anote: por la llaga de Cristo yo fui sanado. Si usted está viviendo temor en su corazón, diga el versículo que nos decía el pastor al inicio: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Si le falta dinero, en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Empoderarnos de las palabras, y la palabra de Dios es una espada contra el temor. Entonces, si el temor es en las finanzas, declare la palabra. O sea, la palabra es una respuesta completa para todo. Qué bonito eso, ¿no? Sí. Me fascina eso, Lady, porque creo que todas las personas que nos están viendo a través de este video deben entender esto, la importancia de declarar la palabra de Dios en los tiempos más extremos de la vida, porque realmente es ahí donde debemos creerle a Dios Así es. y declarar su palabra, Así es. ¿cierto?
Entonces me parece muy bonito eso, y en este tiempo de cuarentena deberíamos aprovechar eso, escribir versículos de la Biblia y pegarlos en las casas, en las puertas, en las paredes, en las ventanas, y declarar que definitivamente por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Amén. Así es. También ese temor de lo que estabas diciendo, Lady, acerca de la economía, poder nosotros declarar que el Señor es nuestro proveedor. Así es. Muy bonito esto, ¿cierto? Bien. Otra arma que podríamos hablar aquí, Luisa, es acerca de la oración. Así es, amén. La oración yo creo que es parte fundamental de todo cristiano, que nosotros debemos tener apropiación en la oración, nosotros debemos arraigarnos en la oración. Ahí yo me acuerdo de un pasaje de la Biblia que está en 2 Crónicas 32, donde dice la historia de Ezequías, donde venía el rey de Azaría y venía a acampar contra ellos, les mandaba 2 cartas al reino de ellos, al reino de Ezequías, burlándose de Jesucristo, burlándose de Jehová. Y la primera acción que yo veo que hizo Ezequías fue orar. La primera acción que él hizo, a pesar del temor de que viniera la guerra contra él, batallas vinieran a acampar, lo que hizo fue orar. Y yo siento que la oración es primordial para nosotros levantarnos, levantar esa muralla de fe, levantarnos como seres espirituales y levantarnos contra el temor, porque la oración es lo que nos fortalece, lo que nos alimenta, lo que nos sustenta. Y si tú no te alimentas, pues obviamente la debilidad va a llegar a tu vida. Entonces yo siento que lo importante es estar en comunión con Dios, esa intimidad con Dios. Entonces siento que la oración es algo muy esencial para todo cristiano. Pero Luisa, debemos también resaltar, es que la oración es un arma, es un privilegio, pero ¿cómo oramos nosotros? Sí. El cómo orar, ¿cierto? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo oro, pero oran con un espíritu incorrecto, Sí, así con un espíritu de miedo, de temor. Entonces no oran creyéndole a Dios y no oran desde la mentalidad de hijos, sino oran como esclavos, Así es. ¿cierto? Así es. Yo, aprovechando pues lo que estábamos hablando en este momento, quería retroceder un poquito y regalarles un versículo. Ojalá la gente lo note en las casas. Y fue una palabra que Dios me regaló para esta cuarentena. Y está en Juan 11:4 y dice: oyéndolo Jesús le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sí? Teniendo en cuenta también que cuando oremos, no tengamos temor y tengamos esta convicción que la enfermedad va a ser esa situación que va a permitir que la gloria de Dios se manifieste. Porque la gente va a ser sana a través de estas transmisiones, a través del poder de la palabra de Dios, la gente va a ser sana. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de los enemigos, o más bien de los enemigos no, sino las armas para vencer el temor, yo creo que otra arma también es la adoración. ¿Sí? Porque cuando nosotros adoramos a Dios pese a nuestras circunstancias, estamos diciéndole: el primer lugar es tuyo y yo sé que tú estás en control. Y estaba leyendo otro pasaje que también está en 2 Crónicas capítulo 20, que les invito a que lo lean en su casa, y habla de Josafat. Josafat va a la guerra y vienen 3 ejércitos, a mí me encanta esa historia, y vienen 3 ejércitos en contra de Josafat, y él tuvo temor en su corazón. Pero ¿cómo venció el temor? Ellos hicieron un clamor a Dios, oraron, y ellos dicen: nos vamos a la guerra. Y le dice el profeta, eso se los estoy parafraseando, pero está ahí, o sea, lo va a ver en la escritura en 2 Crónicas 20, ellos llegan a la guerra, están los 3 ejércitos y se sientan y les dice: no hagan nada, manden a los de la alabanza adelante y que los de la alabanza canten, que Dios se va a glorificar. Imagínense uno irse a una guerra sin mandar a los de las armas adelante, sino gente con instrumentos. Eso no cabe en la mente humana. Pero ellos empiezan a adorar y no hacen nada. Y solita la gloria de Dios empieza a descender y les da la victoria. Y el poder, en la adoración, vamos a tener un poder que va a quitar el temor de nosotros y nos va a dar la victoria. Y hay que resaltar todo esto, ¿cierto? Lo que es la adoración, la alabanza, que salen de un corazón agradecido a Dios, ¿no? Porque pues hay mucha gente, porque tenemos una mala conexión con lo que es realmente la adoración. Porque hay mucha gente que piensa que adorar es simplemente cantar, y cantar una canción despacio. Pero eso no es realmente adoración. La adoración debe salir de un corazón agradecido, ¿cierto?
tiene que salir de un corazón humilde y agradecido delante de Dios por todas sus bondades. Así es. Bien, también yo quisiera resaltar otra herramienta para vencer el temor y que en estos tiempos nosotros deberíamos tenerla en cuenta, y es acerca de la unidad como iglesia, Así es. unidad como hermanos, ¿cierto? Ujú. Porque uno mira la Biblia y va a encontrar, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que las personas que vivían en Jerusalén, hubo una hambruna, hubo necesidad, y las otras ciudades, los hermanos de otras ciudades, les empezaron a ayudar. El apóstol Juan escribe a Gallo, por ejemplo, le dice que la hospitalidad de algunos hermanos, ¿sí? Hablando, resaltando acerca del amor los unos por los otros. Y esto nosotros como cristianos debemos practicarlo, es el amarnos a los... Si yo veo a Luisa pasar necesidad, yo puedo ayudarle a ella, y como creyente lo debo hacer. Así es. Mayormente a los de la familia de la fe, dice la Biblia, pero también tenemos que hacer algo por los demás, así sean ateos. Tenemos que quitarnos esos paradigmas de que no podemos hacer nada por los demás, así sean las personas más ateas. No, nosotros no estamos llamados a criticar o a murmurar la actitud de la gente o la vida de las personas. Estamos llamados para ayudar a los demás. Así es. A mí me gustaría ahí hacer como, o resaltarle algo a la gente que nos está viendo por primera vez, que no tiene ni idea de lo de Dios, y de pronto están viendo esa transmisión y dicen, yo no entiendo de qué están hablando allá. Y en este momento que estamos hablando de la hospitalidad hacia los otros, quiero invitar a las personas que están viendo esta transmisión, que tal vez no conocen a Dios, a que se acerquen a Él. Este es un tiempo donde Dios está tocando la puerta de los corazones y Jesús está ahí en su corazón tocando a la puerta. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Si tú en tu vida tal vez has estado viviéndola a tu manera, alejado de Dios, quiero decirte que esta es tu oportunidad para que te acerques a Él. Jesús no está ahí para juzgarte ni señalarte, sino que Él a través de la cruz vino a darnos libertad, vino a darnos redención. Y en este momento Jesús está diciendo, si no sabes qué hacer, ven a mí. Echa tu carga, echa tu ansiedad, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Él dijo, vengan a mí todos los cargados y trabajados y yo los haré descansar. Si estás viviendo una situación donde tienes temor por todo lo que ya dijimos acá y viste esta transmisión y tienes temor por todas estas cosas que ya dijimos, Jesús es el que puede llevar esa carga. Nosotros que conocemos de Dios lo sabemos, pero si tú ves esta transmisión por primera vez, quiero decirte que Jesús te está llamando y quiere llevar esa carga de miedo que tienes. Qué bonito, ¿cierto? Definitivamente, y bueno, ya se nos ha cumplido el tiempo, pero no podríamos terminar hablando acerca, porque hay tantas herramientas que Dios nos ha dado para vencer el temor, pero no podríamos olvidar una como es la fe, Así es. ¿cierto? Ujú. Luisa, ¿para ti qué es la fe? Para mí la fe es lo que decía en un versículo, que la fe es creer en eso que no se ve, creer en eso y tener la convicción de que Jesús murió en la cruz y vino a traer sanidad, y vino a morir y a redimir todos nuestros pecados. La fe para mí es algo que está en mi interior y que Jesús lo puso en mí por la gracia y misericordia de Él. Entonces yo creo que la fe para mí es eso que me mueve en el nivel espiritual, es eso que no me permite decaer, sino lo que me da la esperanza de seguir, de dar un paso más, aún sabiendo que la adversidad viene en camino, pero de que Jesús está ahí conmigo, que me respalda, el que Él pelea mis batallas. Entonces yo siento que para mí eso es la fe. Qué bueno, qué bueno. Porque hay tanto, Lady, ¿cierto? Hay la fe tiene una definición muy extensa, ¿no? Pero, y hablándolo, enfocándonos nosotros básicamente a vencer el temor, ¿cómo podríamos hacerlo, Lady? Pues de hecho yo pienso que la Biblia nos da muchísimos ejemplos, pero yo pienso que la fe es dar ese pasito, aunque no tenga la... Es como un puente, ¿no? Nosotros hace unos días con los compañeros del trabajo fuimos a un parque de esos de... ¿Cómo se llama eso? Atracciones extremas. Entonces era un puente, pero el puente aquí tenía tabla y aquí no. Entonces es poder dar ese paso aunque yo no vea la tabla, pero es tener la convicción que si doy el paso no me voy a caer. Yo di el paso, pero tenía la cuerda, la línea de vida. Entonces no me iba a caer porque ya había algo que me estaba sosteniendo. De igual de otra manera pude avanzar, porque aunque físicamente se ve que no voy a poder seguir,
realmente tengo algo que ya está ahí para recibirme, que es lo que le pasó a Pedro cuando, si él hubiese seguido con fe caminando, Jesús le hubiese ayudado a caminar sobre todas las aguas. Entonces yo pienso que la manera es dar un paso, hay que avanzar, hay que dar el paso. La manera de avanzar hacia o sea, vencer el temor mediante la fe es dar un paso, lanzarnos a hacer eso que creemos que no podemos hacer y hacerlo. Eso Qué es. bueno. Definitivamente cuando uno mira Hebreos 11, los héroes de la fe, uno encuentra no hombres perfectos, ni hombres implacables, sino vemos hombres comunes y corrientes como nosotros, ¿cierto? Simplemente que pasaron por diversas pruebas y estando en esas adversidades, ellos pudieron vencerlas, y cómo esa fe fortaleció sus vidas en los momentos más difíciles. Así Amén. es. Y que hoy a todas las personas debemos decir, en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, pongamos nuestra confianza en Dios. Así es. Definitivamente no podemos nosotros dejar de confiar en Dios. Así es. Es aquí donde nuestra fe como cristianos tiene que salir a flote. Así es. No podemos dejar llevarnos por la incertidumbre como está el mundo, sino que tenemos que confiar en Dios, ¿cierto? Así es. Así es. ¿Por qué no hacemos una oración todos unidos ahí en las casas y le pedimos a Dios que llene nuestro corazón de esa confianza, que nos dé la sabiduría para ir a la palabra de Dios y que podamos seguir trabajando con nuestra fe, nuestra fortaleza en Dios, para de esa manera poder vencer todas las adversidades y vencer los temores que hoy nos están llenando? Así es. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Yo quiero que ahí usted desde su casa esté conectado con nosotros y vamos a hacer esta oración. Lady, dirígenos en la oración. Padre amado, Señor, hoy te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de palabra, Señor, porque sabemos que en ti está el deseo de que el temor sea desechado de nosotros, Señor. Hoy oramos por todas las familias, por todas las personas que están viendo esta transmisión y queremos pedirte que llegues a esos hogares. Llega ese padre de familia que está pensando en su sustento, Señor, para estos días. Llega a esa persona que tiene su fe firme en ti, pero que ha sentido temor de recibir o tener esta enfermedad. Aquella persona que ha pensado en espíritus de muerte rondándole, o aquella persona que tiene tal vez un familiar que ha tenido esta enfermedad y que tiene temor de que venga la muerte a su casa. Creemos que todos esos temores son derribados en el nombre de Jesús, que se rompen las cadenas de temor, de opresión, Señor, que no tiene ni arte ni parte, que como veíamos en esta palabra y como hombres de fe vencieron por la fe, por la oración, por la palabra, por tu Espíritu Santo, por la adoración. Nosotros nos empoderaremos de las armas que nos has dado, Señor, y venceremos ese temor. Padre, yo oro por las personas que ven esta transmisión, por las que les va a llegar este video, Señor, y aún por las que no. Oramos por nuestros hermanos, Señor, en el mundo, para que en este tiempo que estamos viviendo fortalezcas la fe de muchos creyentes, Señor. Aún oramos por los que se han vuelto atrás, para que en este tiempo se reconcilien con tu presencia, y oramos por aquellos países que están viviendo una crisis extrema, Señor. Declaramos que tú traes vida y vida en abundancia, y así como lo leíamos en Juan capítulo 4, Señor, versículo 11, Señor, declaramos, Padre Santo, que esta enfermedad no es para muerte, Señor, sino para vida, Señor, así como lo declara Juan 11:4, Señor, porque, Padre, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que tu Hijo, Señor Jesús, sea magnificado, sea glorificado por medio de ella. Esta será una leve tribulación momentánea que va a traer un peso de gloria en todos nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. El día de mañana estaremos haciendo una transmisión similar, 7 de la noche, Café con Fe. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos. Dios.